Hola, un saludo muy especial para todos los que están viendo esta entrevista. Estamos aquí con el pastor Saúl Rodríguez y Guadalupe López. Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos, o tardes, noches, donde estén viendo, o a la hora que lo vean. Sí, estamos contentos de estar aquí con mi esposa y compartiendo estos momenticos de testificar y de ministerio, de compartir experiencias. Bueno, yo sí quiero saludar a todos, muchos besitos y bendiciones a cada personita que nos está escuchando y queremos que cada pregunta o cada respuesta que podamos dar le edifique también a su vida. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Ya hace algún tiempo, varios años, conocemos al ministerio del pastor Saúl y ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio. De hecho, casi que cada año lo invitamos y de verdad que agradecemos a Dios por la vida de él. Y ahora bendecidos porque hoy está con su esposa con nosotros. Entonces, ahí va la primera pregunta. Cuéntenos quién es Saúl y Guadalupe. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Primero, nosotros somos siervos del Señor. Somos pastores hace 7 años, pero hace 28 años somos evangelistas, ¿sí? Pertenecemos al Ministerio Luz para las Naciones. Este ministerio es de 7 jóvenes que fueron al cielo y al infierno. Y ahorita estamos en Cielos Abiertos, Bogotá, CEI, que es nuestra iglesia donde estamos pastoreando en Bogotá. Excelente. ¿Y cómo conocieron ustedes de Jesús? Cuéntenos cada uno cómo fue esa experiencia. Uy, bueno, yo creo que fue el mejor día de mi vida. Creo no, estoy seguro que fue el mejor día de mi vida. Llegué así como por accidente a la iglesia. Digo por accidente porque un familiar mío, mi hermano, estaba muy enfermo, estaba desahuciado. De repente ya estaba sano, de repente porque fue a una iglesia, lo invitaron y entonces comenzó a hablarnos y creó mucha curiosidad en mí porque como el que se iba a morir ahora ya estaba bien. Entonces en realidad fui como por curiosidad a ver qué le habían orado, qué le habían dicho, qué le habían dado, ¿sí? Despertó mucho mi curiosidad, pero cuando fui me encontré con Dios. En realidad no me gustó la iglesia cuando llegué. Siempre lo digo, habían unas viejitas ahí que aplaudían y cantaban y levantaban las manos como que lloraban y dije, esta gente está como loca. Así que espero que se acabe, me voy de aquí, no vuelvo nunca. Pero ahí me pasó algo tremendo, algo sorprendente, es que oí una voz por mi oído izquierdo que me dijo, o más bien me respondió un interrogante de toda mi vida, a mi edad, a los 20 años, y me dijo, fuiste creado para ser un predicador. Entonces volteé a mirar a ver quién me hablaba y pues era Dios. Entonces creo que ese día conocí al Señor, ese día comencé a enamorarme del dueño de esa voz. Fue sorprendente porque creó un impacto grandísimo en mi vida, sobre todo responderme algo que no tenía, una pregunta que no tenía respuesta. Yo siempre me preguntaba para qué había sido hecho, por qué nací, por qué fui creado, cuál es el propósito con mi vida. Y con esa voz, con esa pregunta me respondió absolutamente todo. Y hoy le sirvo a él. Wow, y pastora. Bueno, conmigo sí fue un poco más distinto porque yo pues era atea, no creía nada de esas cosas, era metalera, peor, entonces no creía más en esas cosas. Eso me lo desayunó hoy, no tenía ni idea, nunca nos contaste. Cuando, como yo era novia de Saúlcito, nosotros los dos bailábamos salsa. Y yo me acuerdo que él me llevaba a la casa y Danilo, pues lógicamente había recibido un milagro de su cuerpo, de su sanidad. Y me acuerdo tanto que él me hablaba mucho de Apocalipsis. Él no se iba con el amor de Dios, nada, de Apocalipsis y Apocalipsis. Pero créame que ahora entiendo el comezón de oír. Porque aunque yo me enojaba, aunque yo le decía todo de lo que él me podía hablar de eso, me gustaba escucharlo. Entonces la primera vez que yo fui a la iglesia fue algo muy cómico. Dios mío, Dios solo sabe. Yo me acuerdo que yo entré y
Danilo se puso en la parte de adelante, mi cuñado, y él lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿será que le está doliendo algo? Y me acuerdo que el pastor habló y me hizo pasar hacia adelante. Era, no sé, era cuando uno iba a recibir a Dios como su único salvador, y me hizo arrodillar. Y cuando me hizo arrodillar, yo me acuerdo que mi rodilla quedó en medio de una puntilla, de esas puntillas como mal enterradas. Y él me hacía así, El altar era un piso como de tablado, sí, como de madera. tenía una puntilla sólida. Y él me hacía presión con su mano dentro de mi cabeza, más me hundía. Ese día yo lloré, pero yo nunca lloré de arrepentimiento, yo lloré de dolor de mi rodilla. Cuando salgo, algo pasó y yo me acuerdo tanto que yo iba por la calle, pero yo le dije a él, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer ese Dios maravilloso, pero yo no lo quiero conocer como la demás gente. Yo quiero conocerte en algo especial. Y desde ahí lo conocí en algo especial. Wow, ¿y tuviste ese encuentro con el Señor? Sí. Wow, espectacular esa historia, interesantísima. Y, ¿cuánto tiempo llevan sirviendo juntos? 28 años 27 años. 27 años. dentro del ministerio, sí. Bastante tiempito. Sí, bastante. Hemos tenido muchos altibajos, muchas victorias, muchos momentos de incertidumbre que nos han hecho conocer más a Dios y confiar más en Él. Los altibajos no nos referimos a que un día quiero ser cristiano, otro día. No, nosotros Exacto. siempre lo hemos tenido claro que este es lo mejor que nosotros hemos podido decidir seguir. Altibajos han sido pues pruebas muy duras. Exacto. Ok. ¿Se han visto en momentos donde ha peligrado sus vidas? Uy, bastante, sí. Bueno, Lupita hablaba al comienzo de que, bueno, aunque ahora estamos pastoreando, pues creo que nuestro llamado inicial es y será siempre pues contar las experiencias que hemos tenido con el Señor en el infierno y en el cielo. Eso nos ha permitido ir por algunos países, por algunas ciudades, conocer muchas culturas, y ahí donde nos hemos visto enfrentados a peligros. A uno de mis compañeros tuvo un secuestro, nosotros nos han intentado envenenar, brujos, hechiceros. También en alguna ocasión estaba predicando fuera del país y en una plaza pública había 1.100 personas. Y en alguna ocasión, entonces, recuerdo que cuando estaba predicando, ya finalizando el llamado, entonces un hermano que estaba atrás mío me dice, hermano, hay un hombre que le está apuntando con un rifle. Entonces, así como que volteo de reojo para donde él, no me señaló, pero él me dijo, entre el carro y un árbol, ahí había un hombre apuntándome. Se veía el láser del arma. Entonces, por donde caminaba, el láser estaba en mi pecho ahí. Entonces, me dio miedo, sí, claro. Esa ocasión fue muy dramática porque quise salir corriendo, pero me di cuenta que no pude hacerlo, porque la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces, de hecho, eso fue la primera vez que habíamos ido a ese país. Estábamos en la frontera con Estados Unidos y yo recuerdo que hasta le reclamé al Señor, porque habíamos ido por 10 días y él me dijo, el último día de la última conferencia me dijo, te vas a quedar más tiempo. Y eso fue como a los 15 días. Mis compañeros, mi esposa y mis compañeros regresaron a Colombia, yo me quedé por dirección del Señor. Y cuando estaba pasando eso que me estaban apuntando, pues le dije al Señor, y para eso me dijo que me quedara, para que me mataran aquí. Para morir tan lejos de mi familia. No, yo pensaba, ¿cómo van a repatriar mi cuerpo? ¿Será que muero de una? ¿Será que me disparan en la cabeza? ¿O será que quedo herido? ¿Será que muero de una? ¿Será que me disparan en el pecho? ¿Dónde me dispararán? Aunque la puntica del láser se veía en mi pecho. Entonces, que fue un momento muy dramático porque quise salir corriendo, pero pues me di cuenta que la salvación de mucha gente dependía de estar allí. Y creo que nunca voy a olvidar ese día. Eso marcó bastante, sobre todo porque fue como que Dios probándome.
y aunque me dio mucho miedo, decidí estar ahí. Dije, Señor, aquí estoy, quiero estar contigo para siempre. Pero si me llamaste para esto y pues si hoy es el día, pues hoy fue y aquí estoy, Señor. Tú. Y la pastora, cuéntenos No, si usted... mira que yo le digo al Señor, ni me entere, no me digas. O sea, no me tomen, tómame de sorpresa si es necesario, pero no me digas. Bueno, de hecho, recuerdas, hace años estábamos aquí en Colombia, en Maicao, y subimos a una tarima. Ya estaba el grupo de alabanza, fue una campaña al aire libre de 5 días. Y entonces ya estaba el grupo de alabanza y nosotros terminábamos. Ustedes dos juntos. Sí, estábamos varios, sabíamos como 5 del ministerio. Y entonces le llegó una carta al pastor, el pastor nos llamó rápido y la leyó. Entonces la carta era de alguien de una secta. Decía, mire, la campaña está vigilada, no se les haga extraño que les disparen desde el público. Y era de una jovencita de una secta que ella quería escaparse de la secta, pero no podía. Entonces ella decía, solamente les suplico que oren por mí, yo quiero conocer a Dios, quiero escapar de esto. No me atrevo a enviar mi nombre porque si esta carta cae en malas manos me matan. Y sobre todo, de hecho, más preocupados por nosotros estábamos que por la muchacha de la carta, pues porque, sí, ella decía que no se nos hiciera extraño que nos dispararan. Y pues ya terminaba el grupo de alabanza y nosotros subíamos como a los 5 minutos, entonces como hablar entre los 5, bueno, ¿quién va a subir primero, no? Entonces fue otro momento. Pues así. ya uno sube y ya el Señor tendrá control de todas estas circunstancias que se presentan. Han sido pruebas de fe porque verse uno enfrentado a, bueno, o vivo o muero. Y caminar rápido en la tarea. Sí, Sí, claro. realmente es muy impactante Dios cómo trata con la vida de cada persona, de Sí. cada siervo, y yo creo que a todos los que he conocido y ya ustedes que nos cuentan eso, se han visto en esas situaciones de peligro impresionante. Veneno, en alguna ocasión también estaba predicando en otra plaza y entonces cayó una lluvia muy fuerte, entonces la ropa se me estaba secando en la piel porque yo apenas, cuando comenzaba a predicar, apenas fue que cayó el aguacero y todo el mundo corrió a resguardarse, pero pues había buen sonido, entonces yo seguí ahí. Entonces cuando terminé, la ropa se me estaba secando en la piel, aunque era un clima cálido, estaba como tiritando del frío. Entonces una ancianita, pero lo más de bonita la ancianita, se me acerca y me dice, mi pastor, aquí le traje un cafecito. Y yo rogaba por un café, entonces tomo el café y cuando doy la vuelta, le dije, ay, gracias, Dios la bendiga. Cuando doy la vuelta, escucho una voz que me dice, no te lo tomes, es veneno y ella es una bruja. Y fueron instantes donde yo volteé milésimas de segundo y cuando volteé ya no estaba, había desaparecido. Eso me pareció muy, muy extraño, muy fuerte, pero era un café que estaba envenenado. Wow. ¿Qué es lo que más ha marcado sus vidas de lo que han aprendido en el ministerio? Comencemos con la pastora, cuéntenos un poco. La verdad, yo digo que este es el secreto más grande y precioso dentro del ministerio, servirle a Dios. Cuando tú sabes servirle a Dios, honrar a Dios, eso le da vida a todo, ¿sí? Le da fidelidad, lealtad hacia el Señor, que a todas las cosas vienen por añadidura. Cada día quisieras hacer mejor las cosas para Él, ¿sí? Entonces eso he notado, el servicio. El servicio ha sido uno de los secretos más revelados, más hermosos dentro de nuestro ministerio y ahora que somos pastores, lo llevamos dentro de la iglesia y el servicio hace que la gente se plante. Y ahí vienen los frutos. Así es, pastora. De hecho, servirle a Dios cuando todo está bien es muy fácil, ¿cierto? Pero Cualquiera lo haría. Cualquiera lo haría. Pero cuando vienen las pruebas, las tormentas, las adversidades, las situaciones en peligro, donde está uno, es realmente donde está siendo probado nuestro ministerio, que tanto amamos a Dios y que tanto le queremos seguir sirviendo. Es impresionante. Nos bendices con esa respuesta que nos acabas de dar. Y pastor, cuéntanos usted qué es lo que más ha marcado su vida de lo que ha aprendido en el ministerio. Bueno, definitivamente que Dios siempre ha estado allí. Porque, bueno, yo soy de contar, bueno, mi esposa sabe que yo soy de contar siempre para todo un testimonio. Entonces, a mí me sorprende y me anima mucho y me marca mucho
lo que Dios hace con la gente, ¿sí? Los testimonios, la gente transformada, la gente con sus vidas. El evangelio es lo único que cambia el corazón del hombre. Entonces, ver gente sanada, ver gente arrepentida. Recuerdo hace muchos años, cuando comenzamos el ministerio, comenzamos a testificar. Recuerdo un hombre que salió corriendo, un ancianito, pero tenía fuerzas para salir corriendo, y me agarra de la camisa y de la corbata y me dice, y eso, lo que me dijo me hizo recordar el primer discurso de Pedro, que se ganó 3,000, y que la gente le decía: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Y este ancianito me agarra de la corbata y de la camisa y me dice, yo pensé que yo iba para el cielo, yo pensé que yo era cristiano. Hoy me doy cuenta que no, hay, que necesito a Jesús. ¿Qué debo hacer? Entonces, predicar y ver gente transformada, eso es lo que me marca a mí, lo que me anima, lo que me impulsa, que aunque tenga cientos de problemas, le hemos dicho al Señor que Él siempre puede contar con nosotros, donde sea, cuando sea, a la hora que sea. No importa nuestra circunstancia, nuestra vida, y lo hemos entendido, que nuestra vida le pertenece a Él, y Él puede disponer de ella como bien quiera y como bien le parezca. Creo que eso nos ha marcado. Wow. ¿Cómo fue el momento donde decidieron acudir a ese llamado ministerial? Pastora, cuéntenos usted su experiencia. Bueno, Buena pregunta. Cuando nosotros, cuando el Señor nos lleva y nos permite tener la revelación del cielo y del infierno, duramos 2 años callados, pero eso cambió totalmente nuestra vida. Quisimos hacer una vida normal. Yo me acuerdo que una vez le decía al Señor: pero ¿por qué yo no puedo ser normal? Porque yo tengo que cargar con todo esto. Yo quiero ser normal, le decía a Él. Yo me acuerdo que ya hace unos años atrás, para ya estar tiempo completo, yo trabajaba en una empresa, y en esa empresa mi jefe no era cristiano ni nada. Y en esa empresa empezó a irle mal. Y entonces él tuvo un sueño, y en el sueño le dice Dios: hay un Jonás en tu empresa. Cuando él se levanta, busca una Biblia en su casa, encuentra la Biblia y lee el Jonás. Porque él no era creyente ni nada, ¿no? Nada. Al otro día llega, hace una reunión y dice: aquí hay un Jonás. Mira, yo fingía de que yo no era, pero yo sabía que yo era Jonás. Sí. Entonces dijo, después me llama y me dice: tú eres el Jonás, tú tienes que hacer la voluntad de tu Dios, me dijo. Entonces desde ahí yo dije: yo ya no puedo jugar más con esto de trabajar y servirle cuando pueda. Entonces yo empecé a dedicar completamente mi vida a llevar la palabra donde Dios me la permite dar, ¿sí? Desde ahí ya Él es el primero en todo, porque yo digo: el Señor revelarle a mi jefe: oiga, hay un Jonás, si no sacas a Jonás, se te viene caído completamente la empresa. Claro, hubiera fracasado. Dios, qué misericordia, de verdad. Entonces me botaron al mar, porque no quería hacer la voluntad de Dios como Él quería. Entonces así fue como el más llamado, así poco violento de parte de Dios. Violento, y ahí mismo sí obedeció. Sí, ya. Wow. Pastor, y usted, cuéntenos. Bueno, yo creo que con mi esposa a nosotros nos ha pasado que nosotros nunca le hemos dicho, nunca hemos dejar de servirle, solo que de pronto a lo mejor nos equivocamos en el momento, porque nunca le hemos dicho: no nos llame, ¿por qué nos llama a nosotros? Sino que más bien es como que esperar el momento justo, ¿no? Entonces yo, desde el primer momento en que lo conocí a él, pues yo supe que yo no pretendía ni cargo, ni pretendía ser pastor o predicador, no pretendía nada de eso. Yo solamente sabía que yo no podía llegar de vez en cuando a una iglesia, sentarme, escuchar una prédica y no, sino que yo sabía que yo tenía que ser parte de eso, que yo le quería. De hecho, creo que desde el primer momento yo estuve dispuesto, tanto que me salí de trabajar en 2 ocasiones, pensando que ya era, y no era tiempo, entonces tuve que volver otra vez a trabajar para no pasar necesidades, hasta ya el momento definitivo que tenía. De hecho, le dije al Señor, hace unos años le dije: si yo soy predicador, dame una empresa. Entonces me dio la empresa,
¿sí? No para que fuera empresario, sino para responder mi pregunta, ¿sí? Y como a los 4 años me dijo, listo, ya te probé que eres predicador, ahora ciérrala y dedícate a predicar. Entonces, lo tremendo es que ya me estaba yendo muy bien en la empresa, entonces ya como que traté de negociar con Dios, bueno, Señor, ¿no será que puedo seguir con la empresa y tú la bendices y antes la empresa patrocina el ministerio? Pero él dijo no. Entonces la cerré y enseguida se abrieron puertas de todo el mundo para que lleváramos la palabra del Señor. Entonces creo que eso fue el momento, desde el primer momento siempre estuve dispuesto. Interesante. Cuéntenos cuántos países han conocido llevando el evangelio. Como 18, más o menos como unos 18 aproximadamente. Poquitos, muy poquitos. Me ¿Y parece. cuál es el que más les ha gustado? Difícil. No, tenemos como un gran cariño por Ecuador porque fue nuestra primero. primicia. Ah, ok. Y porque el Señor nos dijo que el primer país que nos iba a llevar a nosotros era Ecuador. Y amamos el primer Sí. pastor que nos recibió, que hasta ahora todavía es nuestro gran amigo. ¿Siguen yendo allá? Sí, Sí. viene a Bogotá, entonces Sí. lo amamos muchísimo a él y a su familia, que fueron los que abrieron puertas para muchas cosas. Son de una iglesia grande en el Ecuador. Pero bueno, países, es que cada país tiene lugares tan bonitos. Bolivia tiene unos lugares espectaculares. Conocimos una, y además que yo siempre que llego a algún lugar, yo ya he averiguado por internet qué sitios turísticos hay. Entonces, aparte de predicar, nos gusta conocer, pero Bolivia tiene por ejemplo, un lago que es el lago más alto del mundo, el lago Titicaca. Entonces yo apenas estábamos allá, yo así como quien no quiere la cosa, le digo a los pastores, pastor, ¿este lago queda lejos? Y mi esposa, ella me dice, no, ella le da como pena, pero siempre va conmigo, ¿no? Ella no se queda ahí en el hotel o algo, siempre va conmigo. Entonces fuimos a conocerlos. México tiene lugares espectaculares, Venezuela tiene sitios muy bonitos, Guatemala, Guatemala nos gustó bastante. Nicaragua, muy lindos. Creo que será injusto decir, porque, por ejemplo, hace poco estuvimos en Perú, y Perú tiene lugares espectaculares, aunque cuando llegamos vimos unos no tan bonitos como nos hubiera gustado, pero tiene lugares No. fascinantes que no hemos alcanzado. Las personas en Cristo son hermosos, de verdad no hay para comparar, son muy preciosos. Dios nos ha presentado un pueblo de Dios muy bonito. En todo lugar, sí. No, y los territorios que falta por conocer, también donde Dios a usted los va a llevar. Claro. Cuéntenos cuál es su personaje bíblico favorito y por qué. Bueno, el mío es Josué. Me gusta mucho leer. Cuando estaba Moisés siempre pedía, Señor, ¿para dónde vamos? Y la nube, según la nube donde estaba, era donde se guiaba, ¿cierto? Pero Josué siempre tuvo como ese emprendimiento de decir, no, voy. Y el Señor siempre le gustó eso. Dicen los mexicanos que alguien es muy aventado. Yo creo que Él era muy aventado. Josué es uno de esos. Y eso me gusta. Eso me gusta porque él tuvo una visión muy distinta a los demás. Y lo tenía muy claro. Tuvo el mejor mentor. ¿Sí? Le enseñó a buscar a Dios de una manera especial y única. Entonces, para mí es él, conquistador. Bueno, yo tengo varios, ¿no? También Josué es uno de mis favoritos. Aunque en el cielo conocimos a 4. Conocimos a Abraham, conocimos a David, conocimos a Job y conocimos a María. Pero ya por las historias y contextos bíblicos. ¿El favorito? Sí. ¿Cuál? Últimamente, José de Arimatea. Nunca nadie habla de él, nadie predica de él, pero nos dedicamos a estudiar. Y José de Arimatea, todo el mundo quiere imitar a Elías, todo el mundo habla de Josué, todo el mundo habla de Eliseo, pero nadie habla de José de Arimatea. Y José de Arimatea creo que tiene un ministerio muy grande para revivir en estos últimos tiempos. Mientras que hay predicadores, hay gente que habla mal de otros ministerios, de otras iglesias, ¿sí? Pero José de Arimatea fue el único que cuando los demás huyeron, los discípulos huyeron, él fue y bajó el cuerpo de Jesús de la cruz
o el cuerpo que estaba desnudo por completo, Él lo cubrió, lo limpió para que otros exhiben el cuerpo. José de Arimatea lo cubrió. Creo que hace falta mucho eso en este tiempo, que amemos el cuerpo de Cristo, Locura. que a pesar de que tengamos diferencias con otros llamados, ¿sí? Pero somos llamados a cubrir y a cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces, me ha impactado mucho. Entonces, creo que en este momento es uno de mis favoritos. Wow. Y por eso. Wow. Bueno, queremos que ustedes nos den unos consejos para todos aquellos que están viendo esta entrevista, unos consejos para el llamado ministerial, aquellas personas que dicen, ay, yo fui llamado a ser maestro o a ser pastor, pero no me atrevo a acudir al llamado como ellos están contándome y están como en esa lucha constante. ¿Ustedes qué podrían decirle a ese tipo de personas en este momento? Bueno, yo digo lo mismo que hice la segunda pregunta, creo. El servicio. Dentro de una iglesia lo pule a uno, tanto en puntualidad, tanto en estar sometido, en aprender a obedecer. Si todas esas virtudes a usted llega un momento que le va a servir cuando usted le toca ya su llamado principal, ¿sí? Hay personas que tienen muchos llamados y llamados grandes, pero no quieren servir. Pero hay de que me diga algo el pastor porque no me gusta como me lo dijo. No es que no quiero estar congregada todos los domingos o todos los miércoles o jueves, no sé. No quiero servir en algo dentro de la iglesia. Pues difícilmente va a buscar como su orientación basada en su llamado. Yo siempre digo que el llamado hace que totalmente todas las vendas se quiten y vean el camino completamente claro a lo que Dios los ha llamado. Pastor, ¿y usted qué podría decirle a estas personas? Creo que no acudir al llamado es uno de los peores errores que alguien puede hacer, porque cuando Dios nos llama no es si uno quiere, es que tenemos que ir. Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, ¿no? Jonás, Dios nunca le insinuó, oye, ¿será que tú quieres ir a Nínive a predicar? Sí, Dios le dio una orden, Dios no estaba, sí, y la Biblia dice que Jonás tuvo mucho miedo y él huyó. Entonces hay mucha gente que está huyendo del llamado y eso ha desatado muchas tormentas en las vidas de ellos. La Biblia dice que Jonás descendió a Tarsis y pagó su pasaje para ir descendió a Jope y pagó su pasaje para ir a Tarsis, porque si Jonás hubiera ido a Nínive, Dios le paga el pasaje. Entonces, el no acudir al llamado hace que los costos corran por nuestra cuenta. Eso le puede costar el hogar, le puede costar la salud, hasta la propia vida a alguien, ¿sí? Aparte de que y no solamente al implicado en el llamado, sino a su familia, porque Jonás estaba en el barco y todos tuvieron que lanzar sus enseres al mar. Así que en la pregunta anterior que mi esposa respondía lo de Jonás, que ella era Jonás, ¿sí? Por culpa de Jonás, toda la gente del barco quedó en la ruina y casi pierde la vida. Entonces, es como hacerse la vida a cuadritos, complicarse la vida. Si Dios te llamó para maestro, si Dios te llamó para que, así sea para que te pares en la puerta de la iglesia o para que repartas volantes en la calle, ¿sí? Si Dios te mandó, debes hacerlo. Mientras que lo haces, Dios te va a bendecir, Dios te va a suplir, Dios te va a cuidar, Dios te va a sustentar. Pero si no lo haces, es como que la protección de Dios no está, ni el cuidado ni la provisión de Dios. Entonces, en la voluntad de Dios está la provisión de Dios. Así es, y escuchándolos me pongo a pensar tantas cosas que a lo largo del ministerio uno aprende, ¿cierto? Hay personas que tienen ese miedo. El diablo los ha cobardado y los ha encerrado en prisiones impresionantes y
pasan los años y siguen en su misma situación. Yo creo que este tipo de personas podrán estar escuchando en este momento y decir, no, pero lo que ellos están diciendo es muy fácil porque ellos ya están sirviendo, porque ellos han viajado, ¿cierto? Pero antes como de esa decisión, pienso yo que este tipo de personas necesita una liberación en su mente, en su corazón, porque si están en esa prisión debe abrirse para que ellos puedan salir y acudir a ese llamado. No acudir al llamado es lo peor. Lo peor, eso, sí, justo eso iba a decir. Sí. Yo creo que nunca se nos va a olvidar esa frase que usted acaba de decir. Bueno, y ya para finalizar esta pregunta o este interrogante que en este momento nos hacemos, va a resolver como muchas cosas para nuestros oyentes. Cuéntenos uno de los milagros que han visto en su ministerio que más les haya impactado. Yo sé que hay muchos, pero el que más les haya impactado. Tú comienzas. Cuéntenos así con detalle qué fue lo que realmente Dios hizo en esas personas. Tenemos uno reciente. Mi hija tenía cáncer. Mi chiquita tenía cáncer y Dios la sanó. ¿Sí? Tuvo que pasar procesos, lógicamente, médicos, porque tenían que cerciorarse de que Dios la sanara, todo. Pero fueron momentos muy duros, pero al mismo tiempo fue el cuidado tan alto que tuvo el Señor con nosotros. ¿Sí? El ver, pues, no solo en mi casa, sino a veces ver los milagros afuera. Yo le decía a mi hija, ¿sabes que el cáncer es misericordioso? El cáncer te hace poner bien con Dios. Sí, es una enfermedad misericordiosa. Y basado a todo eso, yo le decía a mi hija, en medio de la clínica, ver otro ambiente que yo no había visto dentro de Bogotá, que eran las personas que tenían cáncer. Pero basado a todo eso, ver cómo fue la mano poderosa que hace un año mi hija le habían dicho, pero se cumplió un año de que ella ya no tiene nada. Wow, muy reciente. Sí, muy reciente. ¿Y cuánto tiempo ella duró como en ese proceso de enfermedad? ¿Cómo 6 meses? Como unos 6 meses. De hecho, cuando ella acudió a nosotros, bueno, esto es parte de la pregunta de ella, ya saben que no responde la mía, ¿no? Pero cuando ella acudió a nosotros y nos mostró los papeles del cáncer, yo creo que esa palabra cáncer asusta a cualquiera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estábamos con mi esposa y mi hija y cuando nos muestra los exámenes, cáncer de cuello uterino, que es un cáncer con alto índice de mortalidad, lo que nosotros yo recuerdo que creyéndole en el Señor, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, recuerdo que le dijimos a mi hija, no te preocupes por eso, te vas a preocupar por un cancercito insignificante allí. Esas textuales fueron nuestras palabras y yo le dije, eso es fácil para Dios, nos espera. No, disculpa, mi amor, yo le decía a ella, yo he visto milagros sorprendentes de ver personas que caminan llevando toda su vida siendo paralíticos, personas que ven, personas que escuchan, personas que tienen sus piernas y se las alarga el Señor, o sea, me estás diciendo que el Señor no va a poder contigo, pero fue algo que de verdad fue como muy personal hacia nosotros, pero fue algo de verdad de agradecimiento para mi Señor. Tremendo, y de parte de ustedes inyectarle esa fe a ella, porque Sí, en todo esa el tiempo situación tocaba. muy difícil. Sí. Wow. Y pastor, cuéntanos usted. ¿Puedo contar 2? Cuente dos. Ok. ¿O 3? No. No, ya hasta 2 nos da. Sí, está bien. Bueno, una vez oré por un señor. Me dieron muy poco tiempo en una iglesia. La iglesia era católica. Una iglesia católica anglicana. Había mucha gente, más de 1,000 personas. Eso fue aquí en Colombia. Y entonces me dijeron, puede predicar 40 minutos. Yo decía, ¿cómo voy a contar el testimonio en 40 minutos? Y entonces hablé algunas cositas. Luego le dije a la gente, ahora Dios les va a demostrar que lo que yo hablo es verdad y Él va a comenzar a hacer milagros. Eso Dios hizo cosas locas ahí, pero había un señor sordo hace 20 años, escuchaba muy poquito por el oído izquierdo y el derecho lo había perdido por completo hace más de 20 años. Entonces yo hice lo que la Biblia dice, pues meterle el dedo en el oído, lo que Jesús hizo, y me pasó algo tremendo. De hecho nunca me ha vuelto a pasar eso, solamente en esa ocasión.
que yo sentí una descarga eléctrica por mi brazo. Yo hasta miré el micrófono del cable, no sé qué, a ver si había, pero era inalámbrico. Sí, yo decía, porque fue el brazo me quedó adolorido como unas 4 horas, pero salió poder y pasó por mi dedo y el hombre recuperó instantáneamente su oído. Eso fue sorprendente. Y un día estábamos en México, estábamos con mi compañero Ariel y ya habíamos orado por gente, ya Dios había hecho milagros y se me ocurrió decirle a la gente a ver si había alguien con una pierna corta. Entonces una muchacha que había sido sanada de la columna, te dijo, pastor, mi mamá, yo dije, tráela. Yo pensé que estaba ahí, salió corriendo de la iglesia, volvió como a los 2 minutos, estaba cerca, cuando de repente entra una señora. Entonces me puedo aquí parar, ¿sí? Entonces, la señora caminaba así. Y eso que tenía un zapato ortopédico como así de grandote y aún así caminaba así. La señora había tenido un accidente hacía como 7 años, o 12 años, no recuerdo bien, y le habían hecho 7 operaciones, o 7 años y a la inversa 12 operaciones. Entonces, un accidente en carro y su pierna estaba corta, pero era como esto. Descontándolo del zapato ortopédico, era como esto. Y entonces ya habíamos orado para que piernas crecieran y sí, Dios, hemos visto cómo alarga piernas, pero eran tantos, qué sé yo, así. Pero entonces cuando vi que esa señora entró, mi compañero Ariel me volteó a mirar, pero con una cara de coraje, cómo va a dañar la reunión tan bonita que iba. Y entonces él con esa mirada me inyectó incredulidad. No, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Luego entonces tuvimos entonces yo estaba muy, muy nervioso, entonces le dije a la gente que extendiera sus manos hacia ella y normalmente sentábamos la gente bien pegados contra la silla, le levantábamos las piernas, ahí se veía cuál estaba una más corta, pero con ella, ¿para qué hacer eso? Entonces yo recuerdo que le dije a la gente, iglesia, por favor, extiende sus manos hacia acá, vamos a orar y yo quiero que le diga a Dios esto. Entonces yo decía y la gente repetía, Señor Jesús, y la gente repetía, hoy queremos ver milagros, hoy queremos ver milagros, hoy queremos ver tu mano poderosa, tu mano milagrosa, la realidad de Dios. No recuerdo qué más cosas. Entonces entonces yo estaba ahí agachado junto a la señora, con mis ojos cerrados, y cuando yo abría los ojos de terminar esa oración, lo que yo iba a hacer era tomar la pierna y darle una orden a la pierna, que creciera en el nombre de Jesucristo. Pero cuando yo abro los ojos, la pierna ya había crecido. Wow. Y uno de los servidores, que también fue a recogernos al hotel, el hombre estaba grabando y él estaba así temblando. Y Dios mío, yo quedé tan asombrado porque es que eso era... Yo creo que no había la más mínima posibilidad de que ese milagro ocurriera. Y ocurrió, y luego ya la reunión se va alargando y ya había que terminarla. Pero ¿quién se iba a ir después de eso? La gente lloraba, caía de rodillas, saltaba, danzaba. Eso fue glorioso, eso fue muy impactante, ese milagro. Qué poder de Dios se siente en ese momento, en ese lugar. Yo llevo hace algún tiempo, Saúl sabe, el pastor Saúl sabe, mis problemas de salud también, y de hecho él ha orado en algunos momentos y yo he visto la mano de Dios fortaleciendo y en algunos momentos sanando mi cuerpo, y yo doy testimonio de lo que Dios hace a lo largo del ministerio, y no hay nada que se pueda comparar con el poder de Dios. No hay nada que se pueda comparar con lo que Él puede hacer. Pastor, yo quiero que usted ore en este momento, ya para terminar esta entrevista, por aquellos que están viendo esta entrevista en este momento, como Dios la dirija, oremos. Bueno, no sé, de pronto por casualidad llegaste a este video. A lo mejor nunca has visto ninguna clase de videos que se habla acerca de Jesús, y a lo mejor hasta dudas de eso. Y a pesar de que cuando estés viendo este video,
ya va a ser grabado 1, 2, no sé cuánto tiempo después. El poder de Dios no tiene límite. Entonces yo quiero pedirte, si estás allí postrado en una cama, si tu familiar no tiene esperanzas, que en Cristo todo se puede. Yo voy a soltar esta palabra y cuando esta palabra la suelte, esta palabra se va a meter hasta donde tú estás, en tu cuerpo, en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, ¿sí? En tu salud. Y el Señor, y estoy completamente seguro que el Señor te va a sanar. Pero enseguida, si el Señor enseguida te sana, tienes que entregarle tu vida a Él, rendirle tu vida a Él y servirle para siempre. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este video corto pero edificante, Señor. Y yo te pido que ahora le demuestres a todas estas personas que nos están viendo, Señor, que tú eres un Dios real, que tú eres el Dios del ayer, del hoy y tú eres el Dios del mañana, Señor. Que tú no fuiste el que envió la enfermedad a esa persona, sino que la enfermedad la causa Satanás, Señor. Gracias. A causa de que el ser humano anda alejado de ti. Pero yo desato sanidad sobre el cuerpo de esta persona que está viendo, de esa jovencita, de este señor, de este varón adulto que está viendo, de este hombre que pecó contra Dios y ha querido quitarse la vida. Hoy yo te digo, no lo hagas en el nombre de Jesús. Él tiene esperanza para ti y Él murió en la cruz para que fueses salvo y para que lo conocieras. Así que desato sanidad sobre esa niña, sobre ese niño con cáncer, con leucemia, Señor. Le reprendo y maldigo la enfermedad y desato tu poder sanador sobre ese cuerpo postrado en cama, sobre esa columna torcida, sobre ese hueso roto. Padre, en el nombre de Jesús, sobre ese corazón agrandado, declaro, Señor, el poder de Dios, Señor, desatándose en el nombre de Jesucristo sobre esa mujer moribunda con cáncer, en el nombre de Jesús. Por tu llaga, Señor, desato sanidad a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Está hecho en el nombre de Jesús. El Señor te acaba de sanar. Te felicito y te doy la bienvenida al resto de tu vida conociendo a Jesucristo. Amén. Gracias, pastores. De verdad, qué bendición poder haber tenido este tiempo con ustedes. Y queremos honrarles y queremos siempre saber y conocer de que Dios sigue estando ahí, de que Dios está en control. Dios les bendiga, les guarde y les siga respaldando en su ministerio que está haciendo de tanta bendición a las naciones. Muchas gracias. No, gracias a ti.